125 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al exdirector de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Juan Carlos Díaz Granados, y el economista Osvaldo Borneo Castillo, experto económico. Gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. En los últimos días se firmó un tratado internacional de promoción y protección de inversiones entre Emiratos Árabes Unidos y el Ecuador a propósito de la gira que ha llevado a cabo el presidente de la República por Medio Oriente. Hemos leído los detalles sobre los resultados concretos que se aspira para el Ecuador, las garantías y el fortalecimiento que tiene que haber de seguridad jurídica para la inversión, los desafíos para atraer capital de Emiratos Árabes Unidos hacia sectores estratégicos, entre otros. Frente a este panorama, Juan Carlos Díaz Granados, ¿cómo ve esta oportunidad de inversión a propósito de la firma de este tratado? Muy buen día. Buenos días, un saludo a Osvaldo, a usted y a toda su audiencia, a su equipo. Muchísimas gracias por la oportunidad. La verdad es que lo vemos con buenos ojos. Emiratos Árabes Unidos es uno de los países que tiene uno de las economías más desarrolladas y dinámicas del mundo, y por lo tanto Ecuador debe estar presente también allí. Emiratos Árabes abre las puertas a toda la región del Golfo, Asia y África, multiplicando las oportunidades comerciales del Ecuador, siguiendo una política de comercio internacional que ya se viene desarrollando durante mucho tiempo y que ha trascendido a los gobiernos y que nos ha permitido firmar acuerdos comerciales y TLCs con otros países. Además, eso significa que no solamente vamos a concentrarnos en los países con los que ya hemos firmado y que son ya nuestros socios comerciales en este momento, sino que nos va a permitir ingresar a nuevos mercados que como Medio Oriente, África y Asia del Sur, que tiene alrededor de 2.000 millones de consumidores. Tienen Emiratos Árabes Unidos, tiene una demanda premium, es un país que tiene un PIB per cápita de $45,000 a $50,000, dependiendo del año y la fuente, lo cual significa que lo coloca por encima de países como Reino Unido, Japón o Corea del Sur. Y eso significa también que estos consumidores son personas que están dispuestas a consumir productos como los que nosotros exportamos, que al final son commodities o materias primas premium, de altísima calidad, que el mundo los considera delicatessens. Entonces, ahí nuestras flores, cacao, café, banano, pesca, todo lo que nosotros exportamos pues va a ser absolutamente bien recibido. Y además son uno de los inversionistas más grandes del mundo, tienen fondos soberanos de talla mundial, administran fondos como ADIA, Mubadala. Su capacidad de inversión supera 1.5 billones en activos globales, y además en la parte de la logística tienen los puertos más grandes y eficientes del planeta, dos de los aeropuertos de más tráfico internacional y zonas francas altamente competitivas que harían con hacer para Ecuador, hacer negocios con ellos va a ser sumamente fructífero, así que lo vemos desde un punto de vista súper interesante, hacer negocios con alguien que tiene una economía de muy altos ingresos mundiales, una infraestructura de clase mundial y fondos de inversión gigantescos, con un hub comercial, financiero y global que nos va a permitir mejorar nuestra posición como país. Bienvenido al economista Osvaldo Borneo Castillo, a la revista de Opinión Democracia. ¿Cómo ve usted esos desafíos y oportunidades que hay luego de la firma del Tratado Internacional de Promoción y Protección de Inversiones entre el Ecuador y Emiratos Árabes Unidos? Muy buen día. Buenos días, Miguel, un placer enorme. Lo mismo Juan Carlos, que lo vuelvo a ver desde el último programa que estuvimos comentando el tema de las elecciones.
Me alegra saber que el país ha dado un importante paso en forma silenciosa, pese a las continuas críticas que recibe el gobierno con respecto a viajes que en este caso los realiza en forma permanente, pero que son de vital importancia para los intereses nacionales. Y digo esto porque hay que partir de una premisa. El Ecuador tiene que mirar hacia afuera. Es la única posibilidad de solucionar el problema interno que tenemos en la economía. Tenemos un presupuesto deficitario con un gasto mayor al ingreso que ocasiona más de un dolor de cabeza, en este caso, para cubrir todas las partidas y demandas que se requieren al interior del Ecuador. Entonces, para mejorar las condiciones, ¿no?, tenemos que mirar definitivamente hacia afuera. Y en este caso, ir hacia un sector que tiene la capacidad, tal vez una de las más agresivas de inversión, como es el grupo relacionado a la Liga Árabe de los Emiratos, que tienen realmente capacidades de colocación impresionantes, como lo ha demostrado, por ejemplo, en el 2024, que ya lo superó a otros inversionistas en el tema de los bonos soberanos, justamente, y de inversión en algo así como 29,000 millones de dólares. Entonces, no deja de ser interesantísimo para nuestro país, ¿no?, aprovechar esa coyuntura y lograr que también nos tomen en cuenta dentro de ese campo de acción. Tengo entendido que ellos también tienen acuerdos con la OPEP, ¿no?, para formar un fondo de inversión en Sudamérica especialmente, y con otros organismos que en este caso están queriendo entrar, como la CAF, dentro de lo que es un grupo de coordinación para la promoción de inversiones sostenibles en América y el Caribe, lo cual daría lugar como para que en este caso esta reunión, este tratado, estos convenios, se vayan consolidando alrededor justamente de los campos que nosotros estamos con debilidades. Por ejemplo, hemos visto un déficit sustancial en el tema del gas, ¿no?, donde lamentablemente con nuestra legislación y confusiones que tenemos, no hemos dado pasos importantes, y por eso somos el país sudamericano más quedado en esa producción, lo cual es un potencial que sí lo tenemos, pero que no lo sabemos aprovechar de forma adecuada. Por tanto, considero indispensable que en este caso, ¿no?, se logre que con esta coyuntura política que sí la tiene en el Congreso o en la Asamblea Nacional el gobierno, se logre aprobar acuerdos que signifiquen en este caso inversiones que le generen réditos que a la final van a ser muy provechosos para los intereses nacionales. Además, yo creo que esta es ya la gran oportunidad para permitir que en asunto de inversiones estratégicas se logre dar ciertos pasos y puedan entrar estas inversiones a solventar un problema que hoy por hoy el país lo está padeciendo, porque la producción, por ejemplo, petrolera, ¿no?, cada vez va en caída hacia abajo, y estamos realmente con serios problemas en los costos de producción, y no puede ser posible. Y lo mismo en el campo energético. Así que yo creo que este paso que ha dado el país por parte del gobierno nos da un mensaje de ver que tenemos un presidente proactivo dentro de lo que es sacarlo al Ecuador de este encierro que hemos tenido, y donde nos ha limitado tremendamente para desarrollar nuestras potencialidades que las tenemos. Entonces, creo que es un gran mensaje de optimismo que todos los ecuatorianos tenemos que apoyar y respaldar. Juan Carlos Díaz Granados, a ver, entre los desafíos que existe con este Tratado Internacional de Promoción y Protección de Inversiones con Emiratos Árabes Unidos, se pone en el tratado
la atracción de capital hacia sectores estratégicos, y ahí se habla de infraestructura, energías renovables, agroindustria, logística, conectividad, economía digital, tecnología, turismo, minería responsable, proyectos de desarrollo sostenible. Es decir, hay un amplio campo en donde se puede desarrollar esta interrelación con este tratado con Emiratos Árabes Unidos. Sí, y además son campos en los cuales Emiratos Árabes Unidos tiene éxito en este momento. Es decir, no es que ellos van a explorar con nosotros. Es decir, todo esto que usted acaba de mencionar es algo que ya Emiratos Árabes domina ampliamente, que además, por ejemplo, porque a veces nosotros nos relacionamos con o pensamos en estos países como si fueran las 1001 noches, pero ellos están absolutamente desarrollados. Además, impulsan a lo largo y ancho del mundo proyectos de logística y proyectos de desarrollos turísticos o de energías renovables. Y en el caso de Dubái, por ejemplo, solamente el 5% de su PIB depende del petróleo. Todo lo demás es de lo que estamos conversando en este momento. Y además, también celebro el hecho de que hayamos abierto una embajada en Abu Dhabi, dirigida por Felipe Rivadeneira, que es hemos trabajado en conjunto en la parte gremial, y conozco de su capacidad profesional para poder abrir caminos. Y yo creo que eso es lo que está haciendo personalmente en este sentido. Así es que tenemos ahora agendas con inversionistas en energía, en turismo, en tecnología, en infraestructura, en seguridad alimentaria. Y yo creo que esto es una gran oportunidad. Y reforzando también el hecho de que debemos de estar desconcentrados en este momento el sentido de solamente vernos a nosotros en lo interno, y debemos abrirnos continuar abriéndonos al mundo de tal manera que podamos colocar nuestros productos a más miles de millones de personas, y que podamos generar más producción y más fuentes de empleo en el Ecuador, porque si solamente nos concentramos en nosotros, vamos a tener un grave inconveniente. Y por otro lado, en el siglo XXI, porque veo muchos comentarios de detractores de quién nos está gobernando, pues en el siglo XXI, pues los presidentes gobiernan desde aviones, y pueden gobernar desde cualquier lugar del mundo, con la tecnología que existe, mientras están conversando personalmente con líderes mundiales que nos van a ayudar a poder lograr los objetivos que el Ecuador quiere. Economista Osvaldo Burneo Castillo, a ver, este tema de los desafíos para atraer capital de Emiratos Árabes Unidos hacia sectores estratégicos, como mencionaba, infraestructura, energías renovables, agroindustria, logística, conectividad, economía digital, tecnología, turismo, minería responsable y proyectos de desarrollo sostenible. Hay un amplio campo en donde se pudiera lograr estas inversiones importantes de Emiratos Árabes Unidos. Natural. Aquí lo que hay que tomar muy en cuenta es la mentalidad y la forma de manejo de sus recursos de esta Liga Árabe, que es interesantísima. Ellos no miran ya solo hacia adentro, porque es un país, son 7 Estados Unidos, ¿no? Que a la final es reducido su campo de acción interno. No tiene más de 11 millones de habitantes, entonces para la capacidad que ellos generan se les queda corto. Entonces ellos miran hacia afuera. Y Sudamérica y el Caribe para ellos tiene mucho significado por la potencialidad que no se ha desarrollado en campos que ellos están muy adelantados, como es el tema tecnológico, ¿no? Pero además veo que entran muy bien en el campo justamente de puertos, ¿no? Y de transmisión energética. Mire usted, campos que para nosotros están muy distantes y que no hemos tenido la capacidad de desarrollarlos, y por eso las limitaciones que tenemos, por ejemplo, en este caso con el Perú, para poderles vender o para poder comprar energía eléctrica, lo cual en este caso ellos tendrían la buena predisposición de ayudar. Además de invertir en este campo de la energía no renovable. Qué importante. El Ecuador tiene un potencial maravilloso en la zona sur, por ejemplo, del país, como es Loja. Las horas luz
realmente son desaprovechadas a falta de recursos, porque justamente no hay este tipo de convenios que tanto se requieren para nosotros. Entonces, tenemos que imprimir definitivamente voluntad para que estos convenios se hagan realidad y se les saque el provecho oportuno, ya que nosotros a estas alturas del camino no podemos ya seguir cediendo, ¿no?, ante simplemente pretensiones politiqueras que lo único que hacen es mezquinar la posibilidad para que el Ecuador sí se pueda desarrollar. Entonces, yo saludo mucho en este caso la gestión silenciosa, porque mucha gente cuestionó ese viaje, considerando que más bien iban a ser de placer o cosas por el estilo, y al contrario, nos envía un mensaje total y absolutamente a favor de lo que sí se puede en bien de nuestro país. Así que yo personalmente considero que todas estas posibles inversiones que se lleguen a concretar definitivamente son para mejorar las condiciones internas del Ecuador. Ahora, Juan Carlos Díaz Granados, quedan grandes desafíos. Por ejemplo, el ofrecer garantías y fortalecimiento de la seguridad jurídica, de lo cual ha adolecido el Ecuador. Cierto es que hoy vivimos relativa estabilidad, ha caído sustancialmente el riesgo país, menos de 600 puntos, pero este tratado incorpora estándares internacionales como un trato justo y equitativo bajo definiciones precisas, reglas claras y transparentes sobre expropiación, mecanismos de solución de controversias modernos y predecibles, es decir, redunda en la seguridad jurídica. ¿Cómo lograr esto que el Ecuador oferte? Precisamente en los últimos días estamos viendo cómo el Ecuador, por una pésima actuación, una corrupta actuación de la justicia ecuatoriana, le acaban de sentenciar al Ecuador al pago de $220 millones a Chevron. Como un gran logro era el pedido de Chevron, era $3.200 millones. Se ha logrado pagar, entre comillas, solo 220 millones que debemos cancelar a Chevron. ¿Cómo dar seguridad jurídica en este sentido para esta inversión? Lo primero, una felicitación al equipo de la Procuraduría del Ecuador que ha logrado ese éxito, porque, a ver, aquí tenemos que entender una cosa. La culpa la tuvo el Ecuador. Se violentó el contrato con Chevron durante la presidencia de Rafael Correa Delgado. Y como consecuencia de eso, pues el Ecuador está viviendo este laudo arbitral es lastimoso que tengamos que invertir $200 millones para indemnizar a una compañía a la que se le vulneraron sus derechos a través de un poder del Estado también judicial en el Ecuador. Así es que yo felicito al equipo de la Procuraduría porque ha hecho un excelente trabajo. Pudo haber sido miles de millones de dólares de indemnización, pero a pesar de que teníamos la culpa, recibimos este laudo arbitral en el cual tenemos que lastimosamente, por culpa del Ecuador, por culpa del gobierno del presidente Rafael Correa, pagar $200 millones. Entonces, eso en el marco del esquema internacional. El arbitraje internacional es parte de todos los tratados de promoción y protección de inversiones del mundo. Y como usted bien decía, es un estándar poder suscribir estos contratos en los cuales se garantiza seguridad jurídica para aquellos inversores que confíen en el Ecuador y pongan sus recursos aquí para poder lograr más prosperidad y empleo para los ecuatorianos. Y allí tenemos que avanzar también en el sentido de que, por ejemplo, hay cosas muy interesantes en el Perú. Desde que Perú cambió su constitución, por ejemplo, ellos tienen contratos ley. Y en los contratos ley, si cambian las circunstancias pasado mañana, el inversor tiene las mismas situación jurídica y seguridad jurídica que tenía a la fecha de haberse firmado el contrato. Es decir, todo el tema tributario, laboral o todo lo que se haya pactado se mantiene desde la fecha que se suscribió el contrato sin ninguna modificación. Y eso ha hecho que Perú nos haga un paseo
Solamente con Chancay recibieron $4.000 millones de inversión china. Ya ahí pues ya tenemos que parar de hablar. Nosotros creo que este año vamos a cerrar con 100 millones. Sin irnos muy lejos tampoco, El Salvador, para seguir viendo lo bueno que son los tratados bilaterales de inversiones. El Salvador, porque con todas las controversias que pudiéramos conversar en algún otro momento, va a recibir $6.000 millones este año. $6.000 millones. Porque se ha dedicado a hacer eso, a atraer inversiones. Y entonces, por lo tanto, el Tratado de Promoción y Protección de Inversiones, que es un estándar entre para atraer inversiones y se suscribe entre países, le permitirá al Ecuador poder, por ejemplo, atraer fondos soberanos de Emiratos Árabes Unidos, el fondo Ubadala, ADIA, invierten directamente en infraestructura portuaria y vial, energías renovables, agroindustria, turismo de alto valor, zonas francas y logísticas. Las exportaciones ecuatorianas, si logramos tener éxito en este tratado, podrían incrementarse entre un 20 y 30% hacia Emiratos Árabes Unidos y hacia el Golfo. Se podrían generar miles de empleos directos e indirectos. Ecuador se convertiría en un proveedor confiable de alimentos premium en Medio Oriente. Y Dubái podría ser la plataforma para redistribuir productos ecuatorianos hacia Asia y África. Yo creo que, es decir, sí vale la pena trabajar en este tipo de cosas y apuntalar la seguridad jurídica, y además no estamos hablando de ninguna novedad ni una cosa que se ha inventado hoy. Esto hace ya décadas, estos tratados bilaterales de inversión se siguen suscribiendo y se suscriben con cláusulas de arbitraje internacional, que es como se resuelven los negocios en el mundo entero en este momento. Economista Osvaldo Burneo Castillo, a ver, este tema de las garantías, la seguridad jurídica que debe ofrecer con circunstancias como la que acabamos de pasar y que señalaba Juan Carlos Díaz Granados, un fallo contra el Ecuador. Cierto es que se ha logrado reducir de 3.220 millones de dólares a favor de Chevron, que fue la demanda, por pagar 220 millones de dólares, pero lo que se observa la propia defensa del Estado ecuatoriano, la Procuraduría, que en este último tramo la discusión y la defensa fue sobre la base de la exageración en el monto exigido, más no en el daño que la justicia ecuatoriana irrogara en contra de esta empresa. De eso ya no hay discusión, de la corrupción en la justicia ecuatoriana en todos los niveles que se llegó a confirmar este fallo contra la compañía Chevron. ¿Cómo dar seguridad jurídica? Un trato justo y equitativo bajo definiciones precisas, como dice el tratado, reglas claras y transparentes sobre expropiación y mecanismos de solución de controversias modernos y predecibles. Bien, antes de nada, este fallo de 220, en verdad es una conquista, yo sí diría, y lucha que ha tenido la Procuraduría, es un aviso a lo que no hay que hacer. Eso de nosotros simplemente plantear una demanda por perjuicios de $9.000 millones, que fue justamente nuestro planteamiento y donde se hizo una demostración que nada de eso tenía sustentación, después de nosotros haber gastado incluso en actores de cine que los trajimos a hacer una especie de promoción falsa, ¿no? Da la medida que realmente ya no podemos volver a caer en esos juegos y situaciones simplemente para demostrar ese falso patriotismo que realmente nos ha hecho tanto perjuicio y daño. Por suerte, yo creo que la sentencia es una especie de victoria física, hablemos así, ¿no? Al tener que solo pagar 220 después de que estaba asignado 3.200 la demanda por parte de Chevron. Así que de todas maneras no deja de ser un asunto preocupante porque siempre se va a enviar al exterior una imagen negativa, porque el Ecuador
no puede entrar en estos incumplimientos de contratos o en estas demandas que asustan al capital de inversión. Ahora, con respecto a lo que habría que hacer para lograr que las inversiones en este caso fluyan y no tengan estos inconvenientes graves, es naturalmente hacer reformas que limitan la posibilidad para que el inversionista no se asuste. En primer lugar, poner una cláusula, como la tiene, por ejemplo, el Perú, con su buena constitución de 1993, donde, por ejemplo, los contratos que se firman con el exterior no podrán ser alterados, no podrán ser cambiados. Eso es fundamental para que dé confianza. No nos olvidemos que ese es uno de los puntos graves. Y el otro, por ejemplo, como tenemos nosotros en el artículo 422, donde hay los límites del arbitraje, donde se limita lo que es el arbitraje internacional, también hay que observarlo, porque mientras tengamos una justicia como la que sabemos que no funciona, mal podemos en este caso insistir en que bajo esas condiciones se pueda atraer a esos capitales. Entonces tenemos que revisar, porque definitivamente pensar que tenemos que depender de nuestros dineros, que no los tenemos, entonces seguiremos en este oprobio. Al contrario, esta apertura, estos viajes que ha logrado el presidente, creo que ya puede ser un buen paso como para cambiar de posición y también, ¿no? En este caso, las instancias correspondientes, como hasta la misma Corte Constitucional, tenga una posición más proactiva en beneficio de los intereses nacionales. Estamos en una situación casi de colapso en el tema económico, por favor. Entonces, revisemos todo eso y hagamos patria, ¿no? Mejorando las condiciones para que haya las garantías necesarias. Así que, en ese aspecto yo creo que hay todavía mucho por hacer, pero lo que cuenta aquí es la voluntad, la intención, que por suerte el presidente que tenemos, que tiene una mentalidad en este caso abierta hacia el mundo, nos está pidiendo de forma especial que también nos unamos todos, porque esto no es un asunto de una sola parte, sino creo que de todos, más allá de que siempre habrá una oposición negativa o lo que sea, pero no, yo creo que la voluntad de los buenos ecuatorianos es mayor. Juan Carlos Díaz Granados, uno de los desafíos que queda, y esto se ha señalado luego de la firma del Tratado Internacional de Promoción y Protección de Inversiones con Emiratos Árabes Unidos, se señala que este tratado fortalece la integración económica y también, le pregunto, posiciona al Ecuador como un socio confiable para inversiones ya no de mediano o corto plazo, sino de largo plazo. Yo sí creo que tenemos que trabajar en eso, y eso viene de la mano de todos estos acuerdos comerciales que hemos venido firmando. Entonces, los puntos que usted menciona son de primerísima importancia, porque esto, digamos, lo del arbitraje internacional no es pues un deseo de alguien en particular en el mundo, sino que es absolutamente natural que un inversionista diga, bueno, si yo voy a invertir, no sé, pues yo soy ecuatoriano y voy a invertir en Dinamarca, yo quisiera que si tenemos alguna disputa con el gobierno de Dinamarca por lo que estoy construyendo en ese país, sea resuelta en un arbitraje internacional en algún otro lugar, digamos en La Haya, digamos en Estados Unidos, digamos en Latinoamérica, en cualquier otro lugar que no tenga un interés y que se pueda resolver de esta manera esta disputa que es natural entre los seres humanos, y que no nos pongamos de acuerdo, queremos resolverla y seguir para adelante. Esto es súper común en los proyectos, por ejemplo, de construcción de grandes empresas. Hay estos mecanismos para resolver estas disputas y seguir adelante, porque usualmente cuando hay miles de millones en juego ocurren estas disputas. Entonces tenemos que trabajar en eso, y obviamente tenemos que trabajar en resolver nuestro tema de la seguridad judicial en cuanto a los fallos judiciales, que esa es otra historia y que también afectan incluso a la seguridad ciudadana, porque la policía hace su esfuerzo y los jueces dejan ir
a los delincuentes. Entonces, no solamente que nos va a servir para crecer como país en la política de comercio internacional, sino también a lo interno. Y ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo, pero priorizando también que para la política de comercio internacional, la práctica consuetudinaria hace mucho tiempo atrás, para resolver disputas, no es el Poder Judicial de cada país, sino que se busca el arbitraje internacional en un centro de arbitraje que pactan ambas partes cuando suscriben el contrato y entonces se resuelve en ese centro de arbitraje. Eso es todo, o sea, no hay ninguna magia. Y el que pierde es el que no tiene la razón, porque son tribunales que no tienen absolutamente ningún interés y que de hecho están pues hasta en otro territorio. Sí que tenemos que trabajar en lo que estamos conversando sobre los mecanismos alternativos de resolución de disputas, que también sirven a la interna, entre paréntesis, que están en mucho crecimiento en el Ecuador. Todas las disputas que puedan ser transables pueden resolverse en arbitraje si las partes se ponen de acuerdo en eso o han firmado un convenio arbitral. Y por eso, como en el Ecuador tenemos este inconveniente de la inseguridad en el Poder Judicial, el arbitraje nacional está creciendo sustancialmente, y eso significa también que no debemos abandonar el Poder Judicial a su suerte, sino lo contrario, trabajar en que se vuelva más eficiente. ¿Y cómo se puede volver más eficiente? Cuando hay trazabilidad de lo que está ocurriendo. Y hay algunos países que han trabajado en eso a través de la tecnología. Google, por ejemplo, ofrece muchísimas. Perú ha resuelto su inconveniente a través de la tecnología con Google, por ejemplo. Porque la justicia no es un lugar, es un servicio. La justicia debería funcionar casi como para casos de menor cuantía, como un cajero automático para eliminar a través de la tecnología cualquier tipo de conflictividad social, y que podamos seguir adelante como país y resolver nuestros inconvenientes a la interna y a la externa. Economista Osvaldo Burneo Castillo, a ver, esto que le planteaba Juan Carlos Díaz Granados, el tratado va a fortalecer la integración económica del Ecuador hacia el mundo, por un lado, y por otro, posiciona a nuestro país como un socio confiable para inversiones ya no de corto o mediano plazo, sino de largo plazo, como es un tratado. Claro que sí, por supuesto. Automáticamente el hecho ya que un grupo económico de esta envergadura invierta y confíe en nuestro país, muestra al mundo en sus diferentes facetas que el Ecuador ya empieza a abrirse en condiciones de inversión interesantes. El hecho también que se suma es el riesgo país que tiende a bajar, ¿no? Hemos visto las calificaciones de la Fitch Rate, por ejemplo, que nos ha colocado en una posición de ventaja. Lo mismo el JP Morgan de New York, donde muestra cada vez un índice de presión, en este caso del riesgo país, a la baja, lo que abarata significativamente la colocación para nuestros bonos soberanos, y de esa manera tampoco presionar al mercado interno para que suban las tasas, en este caso para los que demandan inversiones dentro del país. Son todas estas conjugaciones un cúmulo de importantes pasos que, en resumidas cuentas, está beneficiando a la economía. Yo creo que lo interesante no es mirar el árbol, sino el bosque. Y este gobierno, de lo que no he podido ver, más allá de errores que sí los tiene, por supuesto, por ciertas inexperiencias, pero la intencionalidad y el mensaje de apertura, ese es el que hay que justamente, yo creo, que rescatar. Y la mentalidad es sumar, no criticar y caer en todos los pasos que de repente hay que lamentablemente incumplirlos por A o B circunstancias que son ajenas a la voluntad, en este caso el propósito. Entonces, yo considero que en términos generales es muy positivo frente lamentablemente a las limitaciones y déficits e incumplimientos que hay
al interior del Estado ecuatoriano, que lamentablemente goza de una mala estructura como para su funcionalidad. Entonces, tenemos que, por lo menos desde el sector privado, ¿no?, coadyuvar para fortalecer y en este caso hacer un país mucho más atractivo y que realmente tenga una tendencia a un desarrollo para que se genere lo que más falta, que es empleo. Y naturalmente luego de eso se complemente áreas que están totalmente quedadas, como la salud, la educación y la infraestructura real, que lamentablemente ya a estas alturas del camino tiene serios inconvenientes en todo el país. Así que yo personalmente lo veo muy positivo, Miguel y Juan Carlos, a todo esto que se está logrando, porque hay que realmente arrimar el hombro dentro de lo que es una campaña de esfuerzo, pero infinitamente grande. Economista Burneo, en ese sentido, ¿usted ve una gran oportunidad con este tratado, siempre y cuando también el Ecuador tiene que adecuar sus normas, ofrecer seguridad jurídica para fortalecer estas relaciones? Sin duda, el asunto de la seguridad jurídica es fundamental. Mire, sin realmente un manejo correcto en ese campo, nadie va a invertir, nadie puede arriesgar dineros donde no hay la posibilidad de que sus dineros cuenten con las garantías suficientes. Por tanto, todos sabemos que nuestra justicia interna, por ejemplo, no goza de las suficientes seguridades como para, por ejemplo, en este caso, atraer esos capitales que están tan quedados. Si comparamos la relación de inversión entre Colombia, Perú y Ecuador, Ecuador pierde el año largo. Y hemos visto cómo desde el año 2021 ha ido hacia la baja, porque la verdad es que se han dado situaciones contrarias a los intereses, en este caso, de los inversionistas. Mientras que de eso, en cambio, se han aprovechado otros países que no necesariamente tienen mejores condiciones en sus recursos, porque nuestro país ya se sabe hasta la saciedad que como recursos los tiene, lo que ocurre es que los tiene bajo tierra y que nosotros mismos los ecuatorianos nos hemos encargado de no permitir que esas condiciones en este caso se den. Por ejemplo, en el tema minero, en el tema energético, estamos realmente muy quedados. Así que yo creo que esta es la oportunidad brillante como para poder nosotros tomar y dar pasos fundamentales en los temas relacionados a las reformas para que haya mejor seguridad jurídica y de esa manera los inversionistas vean en nosotros un potencial importante que con la predisposición que sí existe de parte del gobierno por lo menos, puedan ellos en este caso mirar al Ecuador como un país de inversión. Bien, muchas gracias por ilustrarnos un tema de interés importante como ha sido la suscripción del Tratado Internacional de Promoción y Protección de Inversiones entre el Ecuador y Emiratos Árabes Unidos. Habrá que esperar el proceso posterior, como es el control constitucional y la aprobación de la Asamblea Nacional y la ratificación que hará el presidente de la República. Para ello se espera la contribución de otras funciones e instancias del Estado, como es la Corte Constitucional, que debe acompañar al país, y también la Asamblea Nacional. Muchas gracias por aportar a este debate al exdirector de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Juan Carlos Díaz Granados, y el economista Osvaldo Burneo Castillo, experto económico. Muy gentiles, muy amables. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 8:05 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y luego volvemos buscando la verdad para hablar sobre el desafío de qué va a pasar con el aumento en el salario básico unificado, que en este momento está en $470. Hay diversas posiciones entre empleadores, trabajadores, que si no se ponen de acuerdo, finalmente el gobierno deberá definir en última instancia en el Ministerio del Trabajo. Invitados para analizar este tema,
además la situación laboral, la economista María Herrera, catedrática y columnista, y el doctor Galo Cárdenas Rodas, experto laboralista. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.